Bienvenidos una vez más a mi canal, su rincón favorito para sumergirnos en el apasionante mundo de las series turcas y, por supuesto, en la vida de nuestros amados actores. Hoy, amigos míos, el tema que les traigo es de esos que te tocan el corazón, te hacen suspirar, te hacen creer en la bondad humana y, créanme, te dejan con una sonrisa de oreja a oreja. Hoy vamos a hablar de algo más que una serie, más que un romance ficticio en la pantalla. Vamos a adentrarnos en un gesto, un momento, una conexión, algo realmente especial, algo auténtico entre dos personas que admiramos muchísimo. Dos seres humanos excepcionales, Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek. Y ya les aviso, preparen los pañuelos porque esto derrite hasta el corazón más duro. Para aquellos que aún no los conocen, aunque lo dudo. Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek son dos de los actores turcos más queridos, reconocidos y aclamados internacionalmente. Sus nombres resuenan en todo el mundo, y su talento ha conquistado a millones de corazones. Son sinónimo de éxito, de profesionalismo y, sobre todo, de carisma. Han protagonizado juntos la exitosísima serie Kara Para Aşk, que en español se tradujo como Amor de contrabando. Para quienes no la vieron, corran a hacerlo. Es una serie que los atrapará desde el primer episodio, con una trama llena de misterio, romance, acción y giros inesperados. Pero lo más importante es que la química entre Tuba y Engin en la pantalla era, y sigue siendo, innegable. Era palpable. La forma en que se miraban, en que se entendían sin palabras, en que transmitían emociones tan profundas, era algo mágico. Y por supuesto el cariño, la admiración y el respeto que el público les tiene, después de esta serie, es inmenso. Se ganaron el corazón de todos con su interpretación y su entrega. Pero, ojo. Hoy no vamos a hablar de chismes, ni de rumores, ni de especulaciones sobre sus vidas personales. Aunque todos sabemos que hay mucha curiosidad alrededor de ellos, hoy vamos a centrarnos en un momento, un gesto, que ocurrió en la vida real, fuera de las cámaras, y que, en mi opinión, demuestra la calidad humana de estas dos increíbles personas. Es algo que realmente dice mucho sobre su relación, sobre cómo se valoran mutuamente y sobre los valores que los definen. Es una historia que nos recuerda la importancia de la empatía, de la bondad y de la conexión humana. Así que prepárense para un viaje a través de emociones, porque hoy vamos a descubrir ese emotivo gesto de Tuba y Engin que literalmente derrite corazones. Y mientras nos sumergimos en esta historia tan linda, aprovecho para recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Así no se pierden nada del mundo de las series turcas, de los actores que tanto amamos y de todo lo que nos apasiona. Suscribirse es gratis, y es una forma maravillosa de apoyar mi trabajo y de estar siempre al tanto de las últimas novedades. Así que ya saben, suscríbanse y ahora sí, comencemos. El mundo de las series turcas, como ustedes saben, es un universo fascinante. Es un crisol de emociones, de culturas, de historias que nos atrapan y nos hacen vibrar. Están llenas de drama, romance, giros inesperados, paisajes impresionantes y, sobre todo, de actores talentosísimos, con una capacidad de interpretación que nos deja sin aliento. Desde los guiones magistrales hasta la impecable dirección, todo en las series turcas está cuidadosamente elaborado para cautivar a la audiencia. Y Tuba y Engin, sin duda, son dos de los pilares fundamentales de este mundo. Son dos artistas que han dejado una huella imborrable en la televisión turca, y su impacto se extiende por todo el planeta. Su trabajo en Kara Para Aşk fue memorable y la conexión que lograron en pantalla fue increíble. La forma en que se complementaban, la intensidad de sus escenas, la forma en que transmitían la pasión, el dolor, la alegría, era algo único. Lograron crear personajes que el público amó, odió y sobre todo, entendió. Pero, ¿qué pasó fuera de las cámaras? ¿Cómo es la relación de estos dos actores en la vida real? Aunque no son una pareja en la vida, la admiración y el respeto mutuo entre Tuba y Engin son evidentes. Se nota en cada entrevista, en cada evento, en la forma en que se refieren el uno al otro. Se respetan como profesionales y se admiran como personas. Y lo que les voy a contar ahora es un ejemplo perfecto de ello. Es una anécdota, un momento específico que ocurrió en el pasado, cuando Kara Para Aşk estaba en su apogeo. Resulta que en una ocasión, durante la promoción de la serie, se organizó un evento especial. Era una especie de rueda de prensa, pero con un toque más cercano y personal para interactuar con los fans.
El objetivo era acercar a los actores a su público, crear un vínculo más fuerte y celebrar el éxito de la serie. Los actores estaban allí, respondiendo preguntas de los medios, dando autógrafos a sus fans, posando para las fotos y, por supuesto, agradeciéndoles su apoyo incondicional. El ambiente era electrizante. La emoción era palpable en el aire. Los fans estaban emocionados, algunos gritaban, otros lloraban de alegría, todos querían acercarse a sus ídolos, tocarles, hablarles, llevarse un recuerdo. Era una energía arrolladora, un torbellino de emociones y de sentimientos encontrados. Los flashes de las cámaras iluminaban el lugar, creando una atmósfera mágica y vibrante. Y en medio de ese caos, de esa vorágine de fans, ocurrió el momento que nos interesa. Un momento que, como les digo, nos habla del corazón de Tuba y Engin. Engin Akyurek, con la humildad y la sencillez que lo caracterizan, se encontraba en un momento de la sesión de fotos. Estaba posando, sonriendo, cumpliendo con su trabajo, atendiendo a cada fan con amabilidad y dedicación. Siempre se ha caracterizado por ser una persona muy cercana a su público, por ser accesible y por tratar a sus fans con respeto y cariño. Siempre está dispuesto a dar lo mejor de sí mismo, a conectar con la gente y a hacer que se sientan especiales. Pero, de repente, algo llamó su atención. Algo interrumpió su concentración y despertó su instinto de empatía. Vio que una fan, una seguidora que claramente lo admiraba, que era fan de la serie y de él, estaba pasando por un momento un poco difícil. Parecía estar agobiada por la multitud, tal vez un poco abrumada por la emoción del momento, quizás sintiéndose un poco insegura o incómoda. Engin, al darse cuenta de esto sin dudarlo, detuvo la sesión de fotos. Interrumpió el trabajo, aunque eso significara retrasar el evento y molestar a algunas personas. Dejó todo de lado para enfocarse en esa fan. Se acercó a ella con una sonrisa cálida y sincera en el rostro, y le preguntó si estaba bien, si necesitaba algo. Le transmitió su preocupación, le ofreció palabras de aliento, le dio un poco de tranquilidad y, créanme, la simple acción de Engin, su gesto de cercanía y empatía, ya fue suficiente para cambiar el ambiente, para calmarla y para hacerla sentir mejor. Pero aquí es donde la historia se pone aún más conmovedora, donde la magia se intensifica. Tuba Büyüküstün, que estaba cerca, que estaba observando la escena, notó lo que estaba ocurriendo. Ella vio la preocupación de Engin, su gesto de empatía, su nobleza, su preocupación por la fan. Y sin que nadie se lo pidiera, sin que nadie le diera una señal, sin que nadie se lo ordenara, hizo algo increíble. Algo que demostró, una vez más, su gran corazón. Se unió a Engin. Se acercó a la fan también y juntas, las dos estrellas de la serie, los dos pilares de cara para Ask, se encargaron de hacerla sentir mejor. Le hablaron, le preguntaron si necesitaba algo, le brindaron su apoyo. Imaginen la emoción de esa fan, rodeada de dos de sus ídolos, sintiendo su cariño, su preocupación, su calidez. Imaginen la sensación de ser escuchada, de ser comprendida, de ser valorada por dos personas a las que admiraba tanto. Fue un momento mágico. Fue un instante de conexión genuina, de empatía, de solidaridad. La fan, probablemente nunca olvidará ese momento. Seguramente recordará para siempre la amabilidad y la generosidad de Tuba y Engin. Y nosotros como espectadores, como fans, como admiradores, también debemos recordar ese gesto, porque es una lección de vida, una demostración de que la fama y el éxito no te cambian, no te hacen olvidar tus valores, no te hacen perder la humildad. ¿Y qué fue lo que hizo que este gesto fuera tan especial, tan emotivo y que derritiera corazones? ¿Qué hizo que esta anécdota se convirtiera en un símbolo de la bondad humana? Primero, la naturalidad con la que actuaron. No fue un gesto forzado, ni premeditado. No fue algo que hicieron para quedar bien, para ganar más popularidad o para alimentar su imagen pública. Fue algo que surgió del corazón, de la empatía, del respeto que sienten por sus fans y, por supuesto, por sus semejantes. Fue un acto espontáneo, sincero y desinteresado. Demostraron que, más allá de la fama y del éxito, son personas de carne y hueso, con sentimientos, con emociones y con la capacidad de ser solidarios. Segundo, la forma en que se complementaron. Engin, con su sencillez, su cercanía, su calidez y su humildad, fue el primero en detectar la necesidad de la fan y en actuar. Tuba, con su elegancia, su calidez, su empatía y su gran corazón, se sumó al gesto, creando un dúo perfecto para consolarla, para hacerla sentir mejor y para transmitirle un mensaje de cariño y de apoyo.
Fue un trabajo en equipo, una muestra de cómo la unión hace la fuerza, y cómo, juntos, se puede hacer la diferencia en la vida de alguien. Tercero, y quizás lo más importante, es que demostraron que, más allá de ser grandes actores, son grandes personas. Demostraron que la fama no les ha subido a la cabeza, que mantienen la humildad y que se preocupan por los demás. Que los valores que los guían son la bondad, la empatía y el respeto. Demostraron que son conscientes de su impacto en la sociedad y que utilizan su posición para hacer el bien, para inspirar y para fomentar un mundo mejor. Este gesto, este pequeño momento, se convirtió en una anécdota que se ha transmitido de boca en boca entre los fans de Tuba y Enjin. Y cada vez que se recuerda, genera la misma emoción, el mismo cariño. Cada vez que alguien la cuenta o la escucha, siente una oleada de calidez en el corazón. Porque es una prueba de que en el mundo del espectáculo, todavía existen personas que se preocupan por los demás, que son capaces de dejar de lado su agenda y su trabajo para ayudar a alguien que lo necesita. Es un ejemplo de que incluso en medio de la vorágine de la fama, la bondad humana puede florecer. Este pequeño gesto, este momento en particular, es un claro ejemplo de la calidad humana de Tuba y Enjin. Es algo que va más allá de su talento como actores. Es algo que los convierte en modelos a seguir, en personas a las que admirar y respetar, no solo por su trabajo, sino también por sus valores y por su forma de ser. Son personas que han entendido que la verdadera riqueza está en la generosidad, en la empatía y en la capacidad de conectar con los demás. Y lo más bonito de todo esto es que este no es el único gesto de bondad que han tenido. Tanto Tuba como Enjin son conocidos por su compromiso con causas sociales, por su apoyo a organizaciones benéficas y por su constante búsqueda de hacer del mundo un lugar mejor. Han utilizado su fama y su influencia para visibilizar problemáticas sociales, para defender los derechos humanos y para promover la igualdad y la justicia. Tuba, por ejemplo, ha participado en campañas para proteger el medio ambiente, para apoyar a los niños necesitados y para luchar contra la violencia de género. Ha sido embajadora de buena voluntad de UNICEF, y ha utilizado su voz para defender los derechos de los niños y para promover la educación. Enjin, por su parte, ha apoyado diversas causas humanitarias, como la lucha contra la pobreza, la ayuda a los refugiados y la protección de los animales. Ha participado en eventos benéficos, ha donado recursos para causas nobles y ha utilizado sus redes sociales para promover la conciencia social y para inspirar a sus seguidores a hacer el bien. Ambos actores son un ejemplo de cómo la fama puede ser utilizada para hacer el bien, para generar un impacto positivo en la sociedad. Han demostrado que con su trabajo y su compromiso se puede cambiar el mundo. Y es que, en definitiva, lo que hace que una persona sea verdaderamente especial no es solo su talento o su éxito profesional, sino su capacidad de ser amable, de ser empático, de preocuparse por los demás, de tender una mano a quien lo necesita. Y en este sentido, Tuba y Enjin son un ejemplo perfecto. Son dos seres humanos que han entendido que la vida es un regalo, y que la mejor forma de honrar ese regalo es compartiendo alegría, amor y bondad. Este pequeño gesto, esta muestra de empatía, nos recuerda que todos podemos hacer la diferencia en la vida de alguien. Que con un simple acto de bondad podemos cambiar el día de una persona, podemos hacerla sonreír, podemos hacerla sentir acompañada y querida. Y que al final, eso es lo que realmente importa. Nos recuerda que la vida está llena de oportunidades para ser buenos, para ser compasivos y para dejar una huella positiva en el mundo. Nos invita a ser más empáticos, a ser más solidarios y a ser más humanos. Así que, ya lo saben, la próxima vez que vean a Tuba Büyüküstün y a Enjin Akyürek en la pantalla, recuerden este gesto. Recuerden la humildad, la empatía y el cariño que demuestran. Recuerden que además de ser grandes actores, son grandes personas, con un corazón enorme. Y recuerden que detrás de cada personaje, de cada historia, de cada interpretación, hay seres humanos que se preocupan por el bienestar de los demás y que luchan por un mundo mejor. Y bueno, ya llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta historia, que les haya tocado el corazón tanto como a mí. Me encanta compartir estas anécdotas, estos momentos especiales, porque creo que nos ayudan a ver el lado humano de las personas que admiramos, a entender que detrás de la fama, hay personas de carne y hueso con sentimientos, con emociones, con la capacidad de hacer el bien. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por haber estado aquí, por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Muchas gracias por su apoyo. Y ahora, me encantaría saber qué les pareció esta historia. ¿Conocían este gesto de Tuba y Enjin? ¿Qué es lo que más les gusta de ellos como personas?
Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. No duden en compartir sus opiniones, sus reflexiones y sus sentimientos. Me encanta conectar con ustedes. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares para que también conozcan esta linda historia. Compartir es demostrar que nos importa el contenido, es apoyar mi trabajo y es ayudar a que más personas descubran este rincón de emociones. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí y me ayuda a seguir creando contenido que les guste. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Chao, chao.